no es lo mismo impugnar una ley por los derechos que deja de atribuir que por los excesos que comete. Eso se puede decir en términos más coloquiales. No es lo mismo impugnar una ley por lo que te quita que por lo que no te da. Claro, la autonomía local es impugnar la ley por lo que no dan, pero claro, eso es que es prácticamente inviable desde el punto de vista procesal. Aparte de lo que decía el presidente del Consejo Consultivo, de que hoy efectivamente la legitimación procesal para acudir al Tribunal Constitucional por parte de las entidades locales es un litisconsorcio activo, necesario, absolutamente inviable, es que los parámetros jurídicos para acudir al Tribunal Constitucional no están en sitio alguno. Porque ¿cómo se impugna lo que te quitan, lo que no te dan, perdón? Los derechos que dejan de atribuir, cuando hay un margen de maniobra en el legislador sectorial que prácticamente lo inmuniza contra el control jurídico. Claro, yo reconozco que esto, el argumento o por lo menos la argumentación jurídica que a mí siempre me ha venido a las mientes cuando he tenido que salir de este atolladero, puede resultar un tanto controvertida y evidentemente en derecho las analogías hay que hacerlas con mucha cautela para ubicar correctamente los razonamientos. Pero es como las bases. O sea, ¿hasta dónde llega lo básico? O sea, todo el mundo tiene claro, y las comunidades autónomas han tenido claro, que la autonomía de la comunidad dependía de cuál fuera la amplitud de la legislación básica. O sea, si lo básico, como decía Jiménez Campo, es una prerrogativa política del legislador que no admite control jurídico, que no admite fiscalización jurisdiccional, pues obviamente se puede definir por decreto, por orden, de cualquier forma, porque eso es irrelevante. En cualquier caso, hay un concepto material de lo básico a disposición de quien quiera definirlo unilateralmente. O lo básico es algo que puede reconducirse a términos jurídicos de tal manera que pueda haber cierta previsibilidad y no sea una prerrogativa política. Yo recuerdo una sentencia cuando se decía lo básico es material en los inicios o tiene un carácter material en los inicios del Estado autonómico, pero aislado el Estado autonómico, lo básico tiene que expresarse en leyes. En una sentencia del año 88 se decía con mucha claridad, no puede haber irrupción sorpresiva a través de una orden ministerial declarando que es básico. En cambio, la elaboración de una ley tiene un procedimiento que da suficiente margen de maniobra para poder ver en qué medida va a verse menoscabada o no la autonomía. Pues yo creo que lo supralocal y lo básico tienen la analogía conceptual de que dónde termina lo local y dónde empieza lo supralocal no puede ser algo a disposición de un legislador sectorial con el límite extraordinariamente precario de reconocer la imagen o de no hacer irreconocible la imagen socialmente de una institución. Esa es, en el fondo, la garantía institucional. O sea, yo no voy a caer en la disputa doctrinal que se ha mantenido fundamentalmente desde el derecho administrativo y el derecho constitucional por una vieja polémica entre Lucas Verdú y García Entarría. No voy a caer en esto, porque yo creo que en el fondo se viene a decir lo mismo. Pero está claro que esto es una suerte de libertad negativa del ayuntamiento frente al Estado y sobre todo frente a la comunidad autónoma. Y hay que establecer unas reglas del juego distintas. ¿Qué es lo que hace el Estatuto de Autonomía? Probablemente por aquello de que no siempre, aunque no fuera esta realmente las intenciones iniciales, no voy a hacer un juicio de intenciones, que eso no es demasiado adecuado, pero ¿qué es lo que hay detrás del Estatuto? Pues mirar, el Tribunal Constitucional, que sí dio en una primera jornada jurisprudencial, sí dio carácter de función constitucional a la Ley de Base de Régimen Local y la incluyó en el bloque de constitucionalidad y relacionó el artículo 149.1.18 con el artículo 137, el 140 y el 141, en una sentencia acaso la más importante que se haya dictado sobre autonomía local, que es la 214.89, se dice con muchísima claridad. Realmente el legislador de régimen local que grime como competencia el 149.1.18 en realidad está haciendo explícito lo que dice el 137. ¿Qué es lo que gravitaba en esa idea jurisprudencial? Pues una muy sencilla, y lo ha dicho el presidente del Consejo Consultivo con sentido.
que el Estado protege a los municipios frente a las comunidades autónomas. Eso se llega a decir de forma explícita en algunos de los fundamentos jurídicos de la sentencia 214. No, cada comunidad autónoma no puede disponer libremente del régimen local, ni siquiera de las competencias, algo que, por cierto, está, yo creo, en la ley de una manera muy clara. Hasta que en otra sentencia, que yo creo que marca la divisoria entre lo que fue la primera jornada jurisprudencial y lo que ha sido la segunda, la sentencia 159/2001, a propósito del urbanismo, que es un tema especialmente controvertido, lo dice con mucha claridad entonces el Tribunal Constitucional. No es lo mismo el artículo 149/118 que el artículo 137. Empieza a distinguir el alcance jurídico de uno y otro. Es decir, el 137 no es una atribución constitucional de competencias y, por tanto, esto ha de separarse muy bien. Bueno, yo os contaré una anécdota. Cuando estábamos haciendo el anteproyecto de ley de base de régimen local en la legislatura pasada, nosotros creíamos que la ley, todavía por la jurisprudencia del Tribunal, podía ser defendida la función constitucional. Nosotros tratamos de reconfigurar los servicios obligatorios como competencias. En realidad, si vosotros os dais cuenta hoy en el derecho vigente, las materias del artículo 25 y las materias del artículo 26 son las mismas. En un caso configurados como servicio obligatorio y en otro como potenciales materias donde los legisladores sectoriales deben reconocer competencias. Pero con un régimen jurídico distinto. Un servicio obligatorio es un derecho del ciudadano frente a los poderes públicos y una materia, y una competencia supuestamente es el marco para hacer políticas diferenciadas. Nosotros lo que pretendimos hacer fue quitar la idea de servicios obligatorios y hacer una enumeración de competencias y decir que eso correspondía a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Que os quiera contar mi vida ni quiera ser impertinente, pero yo tuve un accidente muy grave el 14 de julio de 2006. El 20 de julio de 2006 el Tribunal Constitucional sentenció que la ley de base de régimen local no tiene función constitucional y no forma parte del bloque de constitucionalidad. Ahí está, para quien lo quiera ver, la sentencia 240/2006. O sea, en lo que yo creo que significa un cambio de orientación jurisprudencial, no voy a utilizar términos demasiado excesivos, pero sensible, radical, diría yo. Es verdad que el tribunal dice, hombre, no es lo mismo la disputa competencial entre el Estado y las comunidades autónomas que entre las entidades locales y el Estado, pero en el fondo lo que se estaba ventilando allí era efectivamente el lugar. Dice, es una ley ordinaria que cuando es modificada por una ley del Estado no hay inconstitucionalidad sino modificación legislativa. Claro. Esto significaba privar de un postulado muy importante y, obviamente, de coger la mirada o dirigir la mirada en otra dirección con otra orientación. En fin, cuando pudimos tener conciencia de lo que había pasado allí, empezamos a ver las posibilidades que da un estatuto de autonomía. Primero, por disposición estatutaria, es decir, el estatuto no es una ley cualquiera, es una ley orgánica con un proceso de aprobación agravado. Por tanto, lo que hasta ahora faltaba en la regulación del gobierno, de la autonomía local, que era criterios de supralegalidad. Esto yo creo que es importante, es decir, si el postulado es que la autonomía local no es una materia cualquiera, no es un sector, un asunto, quien lo regula no puede ser un legislador cualquiera. Hay que buscar un legislador específico del gobierno y la administración local. De entrada, el estatuto hace una regulación extraordinariamente importante. La estrategia a nadie se le oculta. A ver, ¿qué pretendían las comunidades autónomas? Interiorizar el régimen local como competencia exclusiva. Esa era la pretensión de la comunidad autónoma. Además, pues para entender lo que es una competencia, los atributos de una competencia son la exclusividad, la especificidad y la decisoriedad. ¿Y qué es lo que se pretendió hacer? Pues una materia, desagregarla en sus materias para evitar que el Estado, invocando títulos transversales, pudiera vaciar de contenido las competencias autonómicas. Esa es la estrategia de reforma de los estatutos, que por cierto había avanzado Carlos Viver en el año 89 en un libro sobre materias competenciales y Tribunal Constitucional, que luego fue magistrado del Tribunal Constitucional y que en sus votos particulares perfectamente perceptible esta idea, y después, obviamente, en el documento que se presentó previo en el Instituto de Derecho Público de Cataluña a la reforma del Estatuto de Cataluña.